Abran sus Biblias en Filipenses 1, 1, 2. Introducción a Filipenses. Filipenses 1, 1, 2. Filipenses 1, 1, 2. El autor de la carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Esta carta es conocida como las cartas de las prisiones del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita en el año 60 o 62 después de Cristo. Se cree que cuando Pablo escribe esta carta, está en la cárcel. En la introducción vamos a ver cómo fue escrita esta carta y de qué manera fue enviada a Filipos. Ahora, hay un detalle interesante sobre la carta. ¿Cuál es el tema central de la carta? El tema central es la experiencia cristiana, es decir, cómo tiene que ser la experiencia de un cristiano, el comportamiento, ¿qué experiencia puede usted decir ahora que usted es cristiano? Y la comparación que Pablo hace es de decirles, por ejemplo, a ellos, que tenemos que ser imitadores de la humildad de Cristo. Primera experiencia, ser imitadores de la humildad de Cristo. Número 2, habla de tener o poner el servicio que Jesús hizo. ¿Se acuerda que el Señor decía que el Hijo del Hombre vino a servir? No vino a ser servido. Y esas características son las que Pablo pone en la carta a los filipenses. Y ahí lo vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a leer el Filipenses 1, 1 al 2. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos. Padre, gracias por el inicio de este estudio bíblico a la carta a los filipenses. Ponemos en tus manos desde ya todo lo que vamos a desarrollar, que sea de bendición, que puedas tú glorificarte, que seas tú dándonos sabiduría y sobre todo que nos des esa bendición de poder conocer más de tu palabra. Bendice las vidas de mis hermanos, danos fuerzas para poder conocer más de tu palabra, congregarnos y cada vez entender que este culto de estudio bíblico es de bendición para poder conocer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Filipense, el nombre originalmente viene del griego, o mejor dicho, la ciudad viene de Macedonia, que era parte del gobierno de los griegos. Cuando el apóstol Pablo va en un viaje rumbo a Macedonia, la primera ciudad que visita es obviamente Filipo, y se ubica allí. Más adelante vamos a ver qué ocurre en ese viaje. Vamos a entrar un poco a fondo. Eso lo vamos a estudiar en Hechos 16. Cuando estuvimos en Hechos de los Apóstoles estuvimos estudiando un poco, pero vamos a ver qué es lo que habla Hechos 16 sobre eso. Pero qué ocurrió y todo lo demás. Cómo al apóstol Pablo lo corren de Filipo. Pero cuando ocurre eso, entremos un poco a qué era Filipo. Filipo, lo que hablábamos, tenía un nombre anteriormente, que por aquí lo anoté, y el nombre era original, era Crenidos, que significaba pequeñas fuentes, porque habían numerosas, a las orillas habían numerosos lagos, ríos, por eso es que abundaban mucho oro. Y recuerden algo, que para los reyes en ese tiempo tener ríos eran fuentes de ingreso para la agricultura, para la ganadería. Entonces Felipe II tomó a bien conquistar a Filipo. Entonces se va a la conquista, la toma y le pone por nombre Filipo, por su nombre, Felipe II, y le pone la ciudad de Filipo, que era la ciudad de él. Porque era un lugar donde él vio mucho beneficio. ¿Qué pudiera decir usted, hermano? Pero ¿qué tiene que ver un lago? En la actualidad pudiera ser un lugar donde hay petróleo, que es algo que es muy codiciado. Aunque también el agua es muy necesaria, pero en aquel tiempo el agua era muy necesaria, era muy útil para la agricultura, todo lo que usted quiera.
lo conquista en el año 400 antes de Cristo, pero en el año 200 después de Cristo, antes de Cristo, 200 antes de Cristo, se separa de lo que es los griegos y queda independiente, pero queda como romana de Macedonia. Pero por ese tiempo pasó cierto tiempo independiente. En el año 42 antes de Cristo, Roma toma bien conquistarlo. Entonces, cuando Roma lo conquista, lo derrota y se conoce como la batalla a Filipo, entonces ellos lo conquistan y lo hace ya colonia romana. Pero como para ellos era un triunfo, recuerde que había sido la ciudad del rey. O sea que había sido algo bello, algo bonito. Entonces había estado muy decorado. Entonces los militares le dicen al César, póngale al César, ¿por qué no nos das eso como triunfo? Y todos los militares retirados romanos nos vamos a vivir allí. Entonces le da la ciudad de Filipo a los soldados romanos para que se fueran a vivir ahí, los retirados. Entonces, en su mayoría, los que vivían en Filipo eran señores mayores o militares retirados, en su mayoría romanos. Eso significa que el grupo de judíos que habían en Filipo no era mayoría. La mayoría eran romanos. Entonces era un trabajo fuerte para el apóstol Pablo el llevar el evangelio allí. Era una misión difícil. Imagínense, analice algo. Un militar está adoctrinado primeramente a serle fiel al César. Y ya vamos a entrar a Hechos de los Apóstoles, de qué manera sacan al apóstol Pablo de ahí. Y lo sacan porque le dicen, mira, aquí está este señor adoctrinando algo que va en contra del César. Y por esa razón lo corren. Entonces el apóstol Pablo tenía complicado todo. Pero aún así se va a predicar el evangelio. Entonces pasa ese detalle y había otro problema ahí. Estamos hablando por 2000 años y yo creo que hasta en la actualidad habían preferencias en la cultura romana que hasta el día de hoy se vive. ¿Cuáles eran las preferencias? La nacionalidad romana, si usted tenía dinero, la podía comprar. Y en la actualidad en este país es igual. Yo no sé si usted sabe que en las leyes de migración dice que si usted entra a este país con X cantidad de dinero y usted le da el 25% de su fortuna a este país, usted se queda legal aquí. Así es un código de ley. Pues como nosotros le damos el billete al coyote y nos cruza el río, no nos dan nada. La migra nos para, nos echan. Pero si usted entra, no ha cambiado, hermano. Aunque la gente diga, no, pero es que hay abuso. No, si en Roma sí era. Existía la ley que habían romanos de nacimiento, romanos que eran heredados. ¿Se acuerda que explicábamos cuáles eran los romanos heredados por los padres? Y que existía la adopción aún para los adultos. Que de ahí sacábamos cuando la frase de cuando pasamos a ser hijos de Dios, la adopción que Cristo hace. Y representaba que borraba todo el pasado. Es decir, que una persona con el gobierno romano podía ser el peor delincuente y venía una familia y lo adoptaba y quedaba borrado del archivo todo. Deudas, delitos, todo. Y pasaba a quedar con el nombre del que lo estaba adoptando. Esa es la comparación que hace todos los libros del Nuevo Testamento cuando habla sobre la salvación y la adopción de Cristo para su salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que todo su pasado quedó borrado. A eso se refiere cuando se habla de la adopción en Cristo. Por ejemplo, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso se refiere a adopción en Cristo. Ese es un punto. Pero volviendo a lo que estamos hablando,
Eso existió en aquel tiempo, en Roma. Entonces existía la adopción, pero existía la discriminación. No era fácil, por 2000 años. Pero cuando Pablo predica, deja una iglesia fundamentada. Posteriormente a Pablo lo corren, lo encarcelaron. No sé si usted se recuerda que Pablo, cuando estuvo encarcelado, se convirtió ahí el carcelero de Filipo. ¿Se acuerdan de esa parte? Ahí existe el carcelero de Filipo que se bautizó. Que el Señor a matar se iba porque hubo un terremoto. Y le dijo, cree tú y toda tu casa serán salvos. Entonces, y de ahí sacamos los bautistas, porque hay gente que nos dice, ¿y por qué la iglesia en la actualidad bautiza? Porque nosotros tenemos, bíblicamente, lo comparamos, cuando decimos qué se necesita para bautizarse, haber aceptado a Cristo, y después se puede bautizar. ¿De dónde lo sacan? Ahí está un ejemplo que hizo Pablo con el carcelero de Filipo. En ese momento se arrepiente y lo es bautizado. Ahí está en la Biblia. No lo hemos inventado nosotros. Pero ese es otro tema. A lo que quiero llegar es que sacan a Pablo de allí, pero se quedó un grupo de cristianos en Filipo. Y en la iglesia comenzó a predicarse. Allá al tiempo, como a los 10 años, llegó un mensaje donde les dicen a la iglesia de Filipo, ¿sabían ustedes que Pablo está preso en Roma? No, ¿cómo no? ¿Y por qué está preso? Porque por predicar el evangelio. Entonces viene la iglesia de Filipo y le recogen una ofrenda y mandan entonces a Epafrodito, que era uno de los grandes servidores de la iglesia, y se va a la cárcel de Roma a visitar a Pablo. Mire qué interesante, en las buenas y en las malas estuvieron con Pablo y le llevaron una ayuda a la cárcel. Cuando llega Epafrodito, me imagino que Pablo le preguntó, ¿y cómo está la iglesia? Y le dice Epafrodito, mira, la iglesia ha crecido en almas, ha crecido en fe, en madurez, la iglesia se ha fortalecido, está muy bonita, hay muchos líderes, pero tenemos un problema, Pablo. ¿Y cuál es el problema? Acuérdate que la mayoría son militares, hombre, son ciudadanos romanos, son gente poderosa económicamente, gente que venía de abajo y hoy ha crecido con dinero. Pero esa gente no solo está luchando con poder en lo secular, sino que hoy está luchando con poder en lo eclesiástico. Al grado que hoy se quieren matar por los liderazgos adentro. Que gracias a Dios ya no se ve ese problema en la actualidad, en las iglesias actuales. Hoy se quieren pelear por ser líderes en la iglesia. Y se andan dando allí, mira, y han salido unos falsos profetas que le dan paja. Paja en hebreo es mentira. Lo estoy traduciendo en romano. Estoy hablando otro idioma, hermano. Les están engañando. Y les dicen, usted tiene que ser mejor, crezca la fe, usted no tiene que ser más, y todo se que, y no se deje humillar, y aquí. Y no te reconocieron, y no te dieron nada, y ¿qué te dicen? Y agarran en romano paja. Y se deprimen. Ah, no, hombre, les dice Pablo. Sí, y como ellos son de galardones, vea. ¿Se ha fijado los militares? Los militares son de coleccionar mucho. A mí me gusta ver mucho cuando sale, hace poco inventaron, de verdad que hasta triste me puse toda una mañana cuando vieron la noticia que se había muerto la reina Isabel. No ven eso ustedes, hermano. Qué bárbaro, hombre. Salió una falsa noticia que estaba muerta y habían creado hasta una página web del castillo de Windsor y que estaban dando el pésame. Y yo hasta toda la mañana estaba, pobrecita, se murió, porque es una de las mujeres que yo más admiro.
por todo lo que ha hecho esa señora. Imagínense que tiene 96 años y todavía maneja. 96 años y todavía maneja. Es la reina del Reino Unido. Y nosotros que tenemos X cantidad, ay, ya no aguanto tanta responsabilidad, ya no aguanto, usted tiene. Esa mujer, 96 años. Y todo lo hace. Entonces, pero a lo que quiero llegar es de que impresionante todo. Lo que estaba. Le llega todo eso a Pablo. Y en la realeza me gusta cuando salen todos ellos con todos sus reconocimientos, sus cosas. Y me gusta una cuestión porque hay una historia cuando se retira la mujer de hierro de Inglaterra, la que logró vencer las Islas Malvinas, las defendió. Toda Inglaterra odiaba a esa señora, pero la reina le dio un título. Entonces Margaret Thatcher, y la señora le dio un reconocimiento, y ellos son de mucho reconocimiento. Pero volviendo a esto, los militares convertidos tenían ese problema. Entonces estaban deprimidos porque nadie les reconocía nada en la iglesia. Al grado que quizás le decían, fíjate, le decían a Epafrodito, como aquí nadie nos reconoce, quizás nos vamos a ir. ¿Para qué? Y viene Pablo. ¿Cuántos sabían que Pablo es mecha corta? Rápido agarró para el WhatsApp. Yo creo que en ese momento les hubiera grabado un audio. Si hubiera sido en este tiempo, y les hubiera mandado un audio de lo bueno. Pero como no había audio, agarró la escritura y le dijo a Epafrodito, mira, no te me vayas, papá, que les vas a llevar un correo pesado, y esta va a ser la carta a los filipenses, para que esta gente entienda que no existe el orgullo, que la gloria es de Cristo. Todo lo que usted va a hacer en una iglesia, la gloria es de Cristo, hermano, no es suya. ¿Sabe qué nos decía el pastor fundador todos los diciembres que nos reunía a todos los pastores en El Salvador? Él decía esta frase: yo no tengo nada que agradecerle a ustedes, nos decía. ¿Y sabe qué decía él? Que les agradezca a Dios, decía. Y todos nos quedábamos así, yo no entendía. Y él decía, porque si yo le doy las gracias, ya no se las va a dar Dios. Yo quiero que Dios se las dé, decía. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿De quién espera la gracia? ¿De Dios o del hombre? Porque si las espera del hombre, se ha equivocado. ¿De quién espera usted un reconocimiento? ¿De la gente o de Dios? Y hay cristianos que eso le deprime. Había un misionero que lo mandaron al África, y en el África envejeció, pero allá en el África murió su esposa, su hijo, y allá quedaron 2 hijos casados. Su esposa y su hijo murieron de la enfermedad del cólera. Ya no hay medicamento. Y de repente Asambleas de Dios le manda una carta y le dice: te tenés que venir porque ya estás muy viejo. Y eso le dolió a él. Te venís retirado. Y él dijo: pero ¿y los años que di? Y se sube en un avión. Y resulta que en el avión que venía, justamente en ese avión se sube el que iba de candidato a la presidencia, Al Gore. Creo que fue con Bush que estaban compitiendo en ese tiempo. Iban de fiesta porque el señor andaba en caravana. Y él decía: ¿cómo a esta persona le están recibiendo con bombos, con todo? Y yo que he ganado armas en el África, mi familia ya quedó, allá enterré a mi hijo, a mi esposa, y a mí ¿quién me celebra algo?
porque él venía con odio, porque nadie le agradecía. Y el avión hace una escala, justamente lo dejan en un hotel, y en el mismo hotel estaba la fiesta de Al Gore, y había otro pachangón ahí. Y él se va para el cuarto, solo, decepcionado, y le dice a Dios en oración: ¿te das cuenta cómo le están celebrando? Y yo aquí solo. ¿Y a mí quién me dice algo? Y dice que fue una oración tan sincera con Dios. Y dice que Dios le dijo: lo que pasa es que aún no has venido a casa. Aquí están todas tus coronas. Ese es el error del cristiano que no ha entendido. Y por eso que Pablo en esta carta, en Filipenses 3:20, que más adelante lo vamos a estudiar, le dice que nuestra ciudadanía no es romana, no es la que usted cree, es celestial, hermano. Su agradecimiento no está aquí. Aquí va a encontrar rechazo, aquí va a encontrar problemas. En el cielo, ahí va a encontrar sus recompensas. Entonces Pablo manda esta carta a los filipenses, primeramente para que a nosotros los cristianos se nos caiga ese orgullo de que si no nos dan las gracias o no nos dan un reconocimiento, no nos sentimos satisfechos. Usted no está para recibir reconocimientos. Usted no está para recibir galardones en la tierra. Los galardones, los reconocimientos se los va a dar Dios en el cielo. Denle un aplauso al Señor. Ahora, pero si usted los quiere en la tierra, pues pídalos aquí, pero no pida nada ahí arriba. Perdone que se lo diga así. ¿Quién quiere que le dé las gracias? ¿El hombre o Dios? Así de fácil. Y esa frase que decía el pastor fundador, yo me la guardé. Y yo soy de ese concepto, que si yo le doy las gracias a usted, yo ya no se las va a dar a usted. Deje que Dios le dé las gracias a usted, que no se las dé el hombre, que se las dé Dios. Ahora entremos al tema. Búsqueme por favor Hechos 16:12. Hechos 16:12. Rapidito porque se nos fue el tiempo. Quedemos 12 minutos nada más para poder estudiar esta parte. Esto lo vamos a ver así rapidito porque no es que vamos a estudiar Hechos, pero vamos a ver qué pasa en Hechos. Hechos 16:12. Mire lo que dice Hechos 16:12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es el primer lugar donde el apóstol Pablo llega. Y es una colonia, era lo que les decía yo, que era Filipo, una colonia romana. Y estuvo en aquella ciudad algunos días. Es decir, que cuando usted estudia todo la parte de Hechos 16:11 hasta el 42, creo que llega a esa parte, no es que fue un día, fueron varios días los que estuvo ahí Pablo. Y mire lo que dice el 13, esta otra parte es clave. A quienes les predicaba Pablo, mire lo que dice ahí: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿A dónde estaban reunidos ellos? ¿Dónde dice ahí? ¿Junto a dónde? A un río. ¿Por qué no estaban en una sinagoga? Y por eso es que se cree que el grupo de personas eran pocas. Se hacía una tradición o un reglamento o lo que usted quiera ponerle, que para que se pudiera abrir una sinagoga se necesitaban como mínimo 10 hombres o más que fueran padres de familia o cabeza de familia. No, cabezas de familia, perdón, cabezas de familia, no padres de familia. Es decir, 10 padres, 10 cabezas de familia para poder tener una sinagoga. Y quiere decir que si ellos se estaban reuniendo a la orilla del río, no estaba esa cantidad de hombres. Habían menos de esos hombres. Entonces la cantidad de judíos que había en Filipo era menor. La mayoría eran romanos. Entonces ahora entendemos que la congregación de los filipenses era mayor, romanas. Es decir, que la fidelidad de ellos era hacia el César. Ellos miraban al César como un Dios, y el César decretaba
Hoy me van a adorar a mí, ellos tenían que adorar al César, porque era una orden del César. Otra clave más de la carta para que la podamos entender. Aquí hay una, cuando Dios abre puertas, aparece aquí una mujer en el 14:15, mire lo que dice. El 14:15, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El 15, por favor. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habieses juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a, ¿qué dice ahí, hermanos? Y mire cómo es Dios cuando tiene un plan. Toca el corazón de esta hermana que se llamaba Lidia y le dice, mira, ¿y por qué no se quedan en la casa? Para que allí pudieran, existía la hospitalidad, o ¿cómo sería? Esa palabra. Y le dice, ¿por qué no te quedas en casa? Al apóstol Pablo. Y así te quedas aquí y salís a predicar el evangelio. Y esta mujer fue de mucha ayuda a la iglesia de Filipo para que el evangelio pudiera predicarse. Entonces Pablo se queda ahí con ella, junto con su acompañante, y salían a predicar el evangelio. Cuando se predica el evangelio siempre hay oposición. No fue fácil. Miren lo que sigue después. 16:17. ¿Hubo oposición? Claro que sí. Miren lo que sigue después. 16:17, por favor. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de, ¿qué dice ahí? Fíjense que interesante, esta mujer tenía un demonio que adivinaba, pero a sus amos les generaba ingresos, porque la gente llegaba y les adivinaba. Pero ¿cómo el demonio le tiene temor a Dios? Porque cuando los presentaba como los hijos de Dios que verdaderamente enseñaban el camino a la salvación. Nunca habló nada mal de ellos. Nunca habló mal de ellos. Y mire lo que dice el 18. Y era oposición de ellos. Toda la vida estaba con esa cuestión. Ahora, también lo hacía ¿para qué? Para que hubiera un choque. Ahora dice ahí, y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire el 19. Este fue el problema de Pablo, haber hecho un bien a la muchacha, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué era el foro? Era como un tribunal en el cual hacían juicio y llevan al apóstol Pablo para hacerle un juicio. Y violentaron un derecho del apóstol Pablo. Por eso que muchos teólogos sostienen que el apóstol Pablo tenía una posibilidad económica. Él era judío, pero tenía nacionalidad romana. Entonces no lo dejaron defenderse como romano, sino que simplemente lo acusaron. Y dice después el 20, usted les voy a dejar eso que lo puedan leer hasta la casa, todo el 42, está muy bueno, no vayan a ver el Chapo ahora, lean eso mejor. Mire lo que dice el 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Miren el 21, no lo dejaron defender. Pónganme el 21, por favor. Y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Miren el 22, el castigo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascando las ropas, ordenaron, ¿qué dice ahí? Azotarles con vara. El 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad. Por predicar el evangelio, los mandaron a la cárcel, los golpearon por predicar el evangelio. Entonces Pablo no le dieron la opción de poderse defender, tal como era él
una persona de ciudadano romano. ¿Por qué me fui a eso? Para que usted entendiera qué pasó. Ahora, eso no fue en un día, fue en mucho tiempo. Hago la aclaración y se lo dejo para que usted lo pueda estudiar en casa, pero quiero entrar ya a lo que vamos a ver este día. Filipenses 3:20, por favor. ¿Qué confrontaba Pablo? ¿De qué se jactaba la iglesia a los filipenses? ¿Cuál era su manera de exponerse? ¿Qué era lo que ellos más señalaban y menospreciaban de la gente? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro, ¿qué dice ahí, hermano? A nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les pone también ese mensaje. Y les dice, señores, miren, si es que la ciudadanía no es esta. La ciudadanía no es lo que usted hoy ve de menos o ve de más. La ciudadanía está en el cielo. Si usted cree que lo que está viviendo ahorita es ese momento, no, es que vamos de pasada. Esto es un momento que se vive aquí. Y ese es el error del cristiano actual. Que quiero que me entienda bien lo que voy a decir. Invierte mal, y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando inversión de almas, inversión de evangelismo, inversión de tiempo con Dios. Y no es que usted va a vivir en la iglesia. No, no, no. Hoy estaba escuchando a un predicador y decía, todo el tiempo que tiene el día, pero ¿cuánto le dedica a Dios? Todo el día, ¿cuánto le dedica a Dios? Su vida espiritual, ¿cómo está? Por lo menos 30 minutos en el día, en todo su día, dedicarle el tiempo. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido que aquí vamos de pasada. Nuestra ciudadanía es en el cielo. Su inversión, ¿dónde tiene que estar? En el cielo. Y no es de dinero. No, no, estamos hablando espiritual. Estamos hablando de lo que usted hace por Dios. Y estos se peleaban, ¿por qué? Por lo terrenal. Y les digo lo que hablábamos al inicio. De aquí no se va a llevar nada, mi hermano. Nada, nada. Estábamos un día hablando con una persona y le decía a esta persona, y fíjese lo que le voy a decir este día. Hablemos del enojo, del odio, de todo lo que usted puede guardar. Si la vida es tan corta para que usted lo maneje así. Tan corta. Para que usted lo viva de esa manera. Acabamos de pasar una pandemia. Lo que menos tenemos que llevar nosotros es enemigos. ¿Y para qué? Por eso le decía, la experiencia cristiana, esa es, hermano. Ser imitadores de Cristo. Mire otro más, Filipenses 1:1. La introducción a Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de qué dice ahí, hermano. Interesante, ¿verdad? ¿Quién era Timoteo? Era un servidor al cual el apóstol Pablo lo conoció, fue un discípulo de él, pero me gusta cuando lo presenta, ¿verdad? No se pone Pablo, el apóstol Pablo y su discípulo. No, ¿verdad? Se pone al mismo nivel, ¿ve? No se anda jactando. Se pone al mismo nivel. Bonito Pablo, ¿ve? No pone apóstol Pablo con A mayúscula, por favor, y con P mayúscula. Y pongan ahí el servidor de él con S minúscula. No, a la altura de él, ¿ve? Y se ponen los dos siervos de qué? De Jesucristo, los dos. Y hay algo interesante aquí. Esto no está comprobado, no está comprobado, pero está ahí también. ¿Por qué aparece Timoteo en este saludo?
Se cree que cuando escribe esta carta, se cree, no hay pruebas, no hay, solo se cree que Timoteo pudo haber sido de ayuda a Pablo para escribir la carta. Pablo le decía, ayúdame a escribir, te voy a dictar. Se cree que fue de ayuda para Pablo. Él estaba con la mano escribiendo y Pablo le decía, por favor, ¿puedes escribir esto? Pudo haber sido de ayuda, porque entonces ahí lo menciona, ¿verdad? Pablo y Timoteo, pues están los dos juntos en ese momento. ¿Para quién iba la carta? Mira, ahí está el destinatario, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en donde dice ahí, hermano. Aquí cuando habla de los santos, le está mandando el mensaje a los que estaban con orgullo, con soberbia, que aquí está agregando primeramente a la congregación. Ellos eran los santos, a los dirigentes de la iglesia. Y aquí va un mensaje para todos. ¿Qué les está pasando? Abarcó a toda la congregación. ¿Cuál es el problema que tienen? Ahora que Dios te ha bendecido, se te está olvidando de dónde te sacó. Se te está olvidando la bendición que Dios te dio. Ahora que ya te está arreglando la vida, se te está olvidando quién éramos antes, quiénes éramos antes. Y aquí agrega a otro tipo de personas. A los que más dice ahí, hermano. A los obispos. Los obispos, la palabra obispo está traducida, son los supervisores o los líderes de las iglesias, que también muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó y solo señalamos los errores de la iglesia, de los hermanos. Este hermano está en pecado, este hermano aquí, y la vida de nosotros ¿cómo está? ¿Y nosotros cómo andamos? ¿Y la mente nuestra cómo está? ¿Nosotros qué hemos hecho de bien? Usted como líder, ¿cuántas almas ha ganado este año? ¿A cuántos ha restaurado este año como líder? ¿Qué ha hecho por el evangelio? También ahí vamos agregado. Y el diácono no es un título de honor. El diácono es un servidor más de la iglesia. Es alguien que sirve. El diaconado nace de un error de la iglesia. Cuando la iglesia crece, en el repartimiento de la comida, se estaba dejando sin comer a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. Entonces se levanta el cuerpo de diácono para que esta gente no quedara sin alimentos. Ahí nace el diaconado. Pero el diácono no es un título para que vengamos a servir. El diácono es para que sirva más. Es decir, es el que tiene que servir más en la iglesia. Ese es el diácono. El diácono no es para que se le reconozca, es para que sirva. Es decir, es el que tiene que hacer más labor en la iglesia. Para ellos es el mensaje, dice el número 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, ¿y qué más dice ahí? Y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo todas las cartas las inicia con ese saludo. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje central de la carta a los filipenses es la experiencia en Cristo. Y sobre todo, entender que las recompensas, los reconocimientos se los va a dar Dios. No los espere de los hombres. Y ese fue el error de la iglesia a Filipo. Ellos querían ser reconocidos en la iglesia. Ellos querían que por todo se les diera un aplauso. Que por todo, y en la actualidad sería que por todo es una selfie. Que por todo es una foto. Que por todo, no. Deje que Dios le dé la recompensa. Démosle un aplauso al Señor.